Te sorprenderá saber que todo lo que la hermana Sasagawa predijo ya ha comenzado a suceder, y esto está preocupando a muchas personas. En este video vamos a mostrar cómo lo que acaba de ocurrir es el inicio de la profecía de la hermana Sasagawa y cómo puedes prepararte para lo que está por venir. La hermana Agnes Sasagawa fue una monja católica japonesa que se hizo mundialmente conocida por sus visiones de la Virgen María, que ocurrieron en la década de 1970 en Akita, Japón. Relató que la Virgen María se le apareció y le transmitió mensajes a través de una estatua presente en el convento donde vivía. Se dice que esa estatua lloró lágrimas milagrosas en 101 ocasiones diferentes. Los mensajes, que comenzaron en 1975, contenían profecías y advertencias sobre la Iglesia y el mundo. Entendamos mejor lo que predijo para los próximos meses, predicciones que han asustado a muchas personas. La vida de la hermana Agnes Katsuko Sasagawa es un ejemplo de fe y perseverancia. Nació en Japón el 28 de mayo de 1931 y desde niña enfrentó grandes desafíos de salud. Nació prematuramente y tuvo graves problemas de salud desde temprana edad. A pesar de su frágil cuerpo, su voluntad de vivir y su fortaleza interior nunca disminuyeron. Si crees en Dios, suscríbete ahora al canal haciendo clic en el botón debajo del vídeo para seguir más contenidos como este. A los 19 años, la vida de la hermana Agnes cambió por completo debido a un error médico durante una cirugía de apendicitis que provocó una parálisis en su sistema nervioso central. Pasó 16 años inmovilizada, sometida a múltiples hospitalizaciones y cirugías. Sin embargo, su historia tomó un nuevo rumbo al conocer a la enfermera señorita Dababyu en una clínica en Myoko, Niigata. La fe católica de la enfermera y sus cuidados no solo ayudaron en la recuperación de Agnes, sino que también la guiaron hacia el cristianismo. Este encuentro fue el punto de partida de su viaje espiritual. Con su nueva fe, la hermana Agnes decidió dedicar su vida a Dios. A pesar de la preocupación de sus padres por su salud, finalmente apoyaron su decisión y ella ingresó en la congregación de las Hermanas del Inmaculado Corazón de María en Nagasaki. En 1969, su vida espiritual dio otro giro cuando se unió a las Siervas del Santísimo, una comunidad que permitía una vida consagrada, pero aún dentro de la sociedad. Sin embargo, los desafíos continuaron. A principios de 1973, la hermana Agnes perdió de manera repentina la audición. El diagnóstico indicaba que la pérdida auditiva sería progresiva y difícil de revertir, pero ella no se dio por vencida y aprendió a leer los labios para seguir comunicándose. En 1974, un suceso extraordinario cambió su vida. Durante una adoración eucarística en la mañana, un ángel apareció con un mensaje especial. El ángel le dijo que su audición volvería temporalmente entre agosto y octubre de ese año. Como estaba previsto, su audición regresó de manera milagrosa, pero solo duró 5 meses. Otro evento importante ocurrió en 1982, en la fiesta de la Anunciación, una fecha especial para su comunidad. El ángel reapareció con un nuevo mensaje, prometiendo que la audición de Agnes sería restaurada completamente por la intercesión de la Virgen María. Una vez más, la profecía se cumplió, trayendo otro milagro a su vida. Comenta abajo si ya habías oído hablar de la hermana Sasagawa y de las apariciones de Akita. Los milagros en su vida no se detuvieron ahí. En 1983, su historia se conectó con la de Teresa Chung, una mujer coreana en estado vegetativo debido a un cáncer terminal en el cerebro.
Durante una visita de peregrinos coreanos al convento donde vivía la hermana Sasagawa, ocurrió un milagro atribuido a la intercesión de Nuestra Señora de Akita, lo que llevó a la curación total de Teresa Chung. Además de la recuperación de su audición, otros eventos milagrosos marcaron la trayectoria de la hermana Sasagawa. El 12 de junio de 1973, al entrar en la capilla, vio una luz misteriosa irradiando desde el sagrario. No era una luz común, sino una señal divina de los eventos sobrenaturales que pronto acontecerían. 2 días después, mientras rezaba frente al Santísimo Sacramento, la luz reapareció, esta vez en tono rojo. Según el padre Yasuda, estas luces anunciaban la manifestación de la Virgen María. Los eventos místicos continuaron. En la víspera de la fiesta del Sagrado Corazón, el 28 de junio de 1973, ocurrió una visión sorprendente. Mientras la hermana Sasagawa y otras hermanas meditaban, una nube de ángeles apareció alrededor del altar. Al día siguiente, durante el rosario, la hermana vio a su ángel guardián a su lado, quien le enseñó oraciones similares a las dadas a los 3 pastorcitos de Fátima en 1916. Estos mensajes eran profundos y llenos de significado que la hermana Sasagawa llevaría consigo para siempre. Esas oraciones tenían un valor especial, conectando sus visiones con las de otros místicos a lo largo de la historia. Aún el 28 de junio ocurrió otro evento extraordinario. Durante esa misma oración, la hermana Sasagawa sintió un fuerte dolor en la palma y el brazo izquierdo. Al mirar, vio una marca en forma de cruz que sangraba. Este estigma también apareció en la estatua de la Virgen María en la capilla, que sangró de la misma manera. Los fenómenos sobrenaturales siguieron. El 3 de agosto de 1973, a medianoche, el ángel guardián la despertó, pidiéndole que se levantara de inmediato. Este llamado era una preparación espiritual para nuevos desafíos. Al día siguiente, una presencia sombría la atacó mientras se acercaba a la capilla, lo que interpretó como un intento del demonio de interrumpir su misión. Los eventos extraordinarios no se detuvieron. El 29 de septiembre de 1973, durante las oraciones de la tarde, la estatua de la Virgen María, que ya había sangrado, comenzó a sudar un líquido perfumado. Este sudor era una sustancia oleosa y perfumada que sorprendió a todos los que lo presenciaron. Uno de los milagros más emocionantes ocurrió el 4 de enero de 1975, cuando la estatua comenzó a derramar lágrimas reales. Estas lágrimas fueron analizadas y confirmadas como humanas. El 15 de octubre de 1983, el milagro de Nuestra Señora de Akita se conectó con la vida de Teresa Chung, una mujer coreana en estado vegetativo debido a un cáncer terminal en el cerebro. Tras la intercesión en el convento de la hermana Sasagawa, Teresa se curó milagrosamente, lo que fue comprobado por exámenes médicos. Las visiones de la hermana Sasagawa con la Virgen María en 1973, acompañadas de signos y milagros, dieron lugar a 3 mensajes importantes que impactaron profundamente a los católicos en todo el mundo. Ahora, vamos a comprender la cronología de estos mensajes, transmitidos en una sencilla capilla en Akita, Japón, en circunstancias extraordinarias. Este lugar, aunque modesto, se convirtió en el centro de encuentros sagrados que transformaron la vida de la hermana Sasagawa y sus compañeras. Todo comenzó el 6 de julio de 1973, en un día aparentemente normal. Mientras la hermana Sasagawa rezaba en la capilla, el ambiente cambió repentinamente. La estatua de la Virgen María,
esculpida en un único tronco de árbol Katsura, comenzó a brillar de manera sobrenatural. Ese brillo no solo fue visualmente impresionante, sino que marcó el inicio de una serie de mensajes divinos. En el primer encuentro, la Virgen reconoció los estigmas y la sordera de la hermana Sasagawa, signos de su llamado espiritual. El mensaje fue directo: debía rezar la oración de las siervas del Santísimo. Esta práctica no solo ayudaría en su curación, sino que también sería un medio de salvación para el mundo, con un enfoque en la Eucaristía. Este momento iba más allá de los desafíos de salud de la hermana Sasagawa. Era una invitación a un compromiso espiritual más profundo y a interceder por la Iglesia y sus líderes. Tras los eventos en Akita, comenzó una investigación detallada sobre los mensajes y milagros relacionados con la estatua. Las autoridades locales quedaron intrigadas y decidieron actuar. La investigación fue compleja y extensa, analizando cuidadosamente los relatos sobrenaturales que llamaron la atención de todos. En 1975, el obispo John Shirohito de Niigata buscó orientación en el Vaticano. Con el creciente interés en los fenómenos, el Vaticano sugirió que el propio obispo condujera la investigación inicial. En 1976 se formó una comisión para investigar, pero no llegó a una conclusión clara sobre la naturaleza de los eventos, dejando muchas preguntas sin respuesta. Aún así, el obispo Ito, alentado por el Vaticano, continuó la búsqueda de la verdad. Hasta 1981, nuevas evidencias reforzaron las alegaciones de naturaleza sobrenatural. El obispo Ito recopiló esta información y la envió al Vaticano, pero la respuesta fue cautelosa y se decidió no avanzar con una nueva investigación. A pesar de ello, el obispo Ito mantuvo su convicción. En 1982, sugirió que la respuesta anterior podría haberse basado en malentendidos. En 1983, se reunió personalmente con representantes del Vaticano para presentar su perspectiva. Esa insistencia marcó la diferencia. En 1984, tras casi 8 años de análisis, el obispo Ito reconoció oficialmente el carácter sobrenatural de los eventos en Akita y permitió la veneración de Nuestra Señora de Akita en su diócesis. Dejó claro que se trataba de una revelación privada, sin el peso de las revelaciones públicas de la fe. Este reconocimiento fue hecho con cautela, como una decisión provisional, a la espera de un juicio final del Vaticano. En junio de 1988, el obispo Ito, ya retirado, se reunió con el cardenal Joseph Ratzinger, entonces jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El cardenal Ratzinger dio su aprobación verbal a la decisión del obispo Ito de 1984, una señal de apoyo significativa. No obstante, el Vaticano siguió siendo prudente sin emitir un juicio oficial sobre la autenticidad de los eventos. Aunque la diócesis reconoció las apariciones de Akita, el tema continuó siendo debatido dentro de la Iglesia Católica. En 1990 ocurrió un momento decisivo cuando el arzobispo Peter Shirayanagi, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Japón, expresó su opinión en una entrevista con la revista italiana 30 Giorni. Mostró escepticismo sobre los eventos de Akita, sugiriendo que no debían tomarse tan en serio. Esta declaración indicó un cambio de postura dentro de la Iglesia japonesa, mostrando un aumento del escepticismo entre algunos líderes religiosos. La postura del arzobispo Shirayanagi
reveló la complejidad de lidiar con eventos sobrenaturales dentro de la Iglesia Católica. La validación de una aparición requiere más que creencias individuales, necesitando un análisis teológico y doctrinal riguroso. La divergencia entre los líderes de la Iglesia mostró que estos fenómenos pueden ser interpretados de diversas maneras, según las perspectivas teológicas y las pruebas presentadas. El escepticismo del arzobispo llevó a una reflexión más profunda sobre cómo estos fenómenos deben ser juzgados y aceptados por la comunidad católica. Esta división de opiniones refleja los desafíos de la Iglesia al equilibrar la fe con un análisis crítico. Mientras algunos líderes veían las apariciones como auténticas, otros, como Shirayanagi, preferían un enfoque cauteloso, pidiendo una investigación rigurosa. Este escenario refleja la dinámica interna de la Iglesia al tratar con cuestiones espirituales y místicas, donde siempre hay una tensión entre la fe y la razón. A lo largo de los años, la Iglesia Católica se ha involucrado en discusiones e investigaciones sobre los eventos de Akita. Sin embargo, el Vaticano nunca emitió un veredicto definitivo, manteniendo el caso en un estado de incertidumbre. La ausencia de una postura oficial dejó los eventos de Akita en una zona ambigua dentro de la doctrina católica sin una confirmación o rechazo claro de las apariciones. No obstante, el obispo John Shojiro Ito, responsable de la diócesis durante los hechos, tomó una decisión significativa al aprobar formalmente las apariciones. Ese reconocimiento, aunque de alcance local, otorgó legitimidad a las apariciones para los fieles de la región. La aprobación del obispo Ito nunca fue revocada y sigue vigente hasta el día de hoy. De acuerdo con el derecho canónico, esta aprobación permite que los fieles de la diócesis de Niigata integren los mensajes de Akita en sus prácticas religiosas. El primer mensaje de la Virgen María enfatizaba la necesidad de rezar el rosario y realizar actos de reparación, creyendo que estas acciones podían ayudar a reducir los pecados del mundo. En el segundo mensaje, recibido el 3 de agosto, el tono se volvió más urgente. La Virgen expresó su tristeza por los pecados de la humanidad, afirmando que causaban un gran dolor a Dios. Pidió que las almas consolasen a Cristo y apaciguasen la ira del Padre. Este mensaje también trajo una severa advertencia. Si la humanidad no se arrepentía, un gran castigo caería sobre todos, tanto justos como pecadores. A la hermana Sasagawa se le indicó que transmitiera estas advertencias a su superiora, destacando la gravedad de lo que estaba por venir. El mensaje también mencionaba la infiltración del diablo en la Iglesia, prediciendo conflictos internos y una crisis de fe. El 13 de octubre, aniversario del Milagro del Sol en Fátima, la Virgen María entregó su último mensaje a la hermana Sasagawa, el más oscuro de todos. Predijo un fuego que caería del cielo y un castigo peor que el diluvio, describiendo un escenario devastador en el que los sobrevivientes desearían no estar vivos. Sin embargo, la Virgen también trajo una promesa. El rosario y el signo de Cristo serían los únicos medios para soportar los juicios que vendrían. Una vez más, subrayó la importancia de oraciones para la protección del Papa, los obispos y los sacerdotes. Más de 40 años después de las apariciones que marcaron Akita, la hermana Agnes Sasagawa volvió a llamar la atención en 2019. Tras vivir durante años de manera tranquila, recibió un nuevo mensaje que parecía resonar con las crisis globales actuales. Una mañana de octubre, una presencia divina familiar la visitó de nuevo. Su ángel de la guarda, que no se había comunicado con ella en años,
la despertó con un mensaje de urgencia similar a los anteriores, trayendo una nueva orientación espiritual. El mensaje, aunque breve, tenía un significado profundo. Cúbrete de cenizas y reza un rosario de reparación todos los días. El mensaje también decía: sé como un niño y ofrece sacrificios diariamente. Cuando este mensaje fue difundido por una radio católica en Massachusetts, tuvo un gran impacto, tanto dentro como fuera de la comunidad católica, recordando a todos el llamado al arrepentimiento y a la humildad. Las palabras elegidas evocan antiguas prácticas de penitencia y renovación espiritual. Cubrirse de cenizas es un símbolo bíblico de arrepentimiento y duelo por los pecados, un acto de contrición y súplica de misericordia divina. El pedido de ser como un niño está directamente relacionado con las enseñanzas de Cristo, quien destacó la pureza y humildad como esenciales para entrar en el reino de los cielos. Estos elementos refuerzan la urgencia de volver a la fe con sencillez, pureza de corazón y devoción sincera. La orientación para rezar un rosario de reparación a diario destaca la importancia de la oración intercesora en la vida de la hermana Sasagawa. El rosario no es solo un ritual, sino una poderosa arma espiritual contra los males de los tiempos modernos, como guerras, enfermedades y el declive moral de la sociedad. La revelación de 2019 de la hermana Sasagawa cobra aún más relevancia a la luz de los eventos globales recientes, como la guerra en Ucrania, tensiones en Oriente Medio y la pandemia que sacudió al mundo. Estos acontecimientos han generado dolor y reflexión espiritual a escala global. Además, la creciente frecuencia de desastres naturales señala la necesidad de una respuesta espiritual urgente. El mensaje de la hermana Sasagawa invita a los fieles a mirar más allá del mundo material y reflexionar sobre las crisis espirituales que enfrentamos. El pedido de sacrificios diarios sugiere que cada persona tiene un papel en la sanación espiritual del mundo, ya sea a través de oraciones o pequeños sacrificios personales. La insistencia en estos sacrificios diarios refuerza el valor de los gestos sencillos de bondad y penitencia, a menudo ignorados en un mundo enfocado en grandes logros. El mensaje también subraya la importancia de las acciones caritativas y de la abnegación, fundamentales en la vida cristiana, pero que frecuentemente se olvidan. Al igual que en los mensajes originales de Akita, la nueva revelación provocó diversas reacciones. Para algunos, es una advertencia profética, para otros, un recordatorio de la necesidad de fortalecer la fe cristiana. El 6 de julio de 2024 se cumplieron 50 años desde las primeras apariciones en Akita, que trajeron mensajes de oración y penitencia con un gran impacto. El nuevo mensaje de la hermana Sasagawa para los meses siguientes sorprendió al mundo. Ahora con 93 años, la monja reveló una nueva profecía que causó conmoción. Viviendo en un convento silencioso en Japón, sus palabras resonaron por todo el mundo. Conocida por ser el canal de los mensajes divinos de Akita, su última revelación trajo una sensación de urgencia global. La noche anterior al 50º aniversario de las apariciones, su ángel de la guarda, quien ya le había traído mensajes antes, regresó con una nueva profecía. La previsión de la hermana Sasagawa no hablaba solo de cambios espirituales, sino también de eventos catastróficos con graves consecuencias. Tuvo visiones de desastres naturales, crisis sociales y colapsos espirituales, advirtiendo que estos eventos serían peores que cualquier cosa que la humanidad haya enfrentado
si no se seguían las instrucciones de la Virgen María. La urgencia de este mensaje refleja el punto crítico en el que se encuentra el mundo. Según la revelación, las decisiones que se tomen ahora, tanto en oración como en acción, determinarán si estos eventos pueden evitarse o si se desatará una secuencia de reacciones divinas para corregir el desvío espiritual de la humanidad. La hermana Sasagawa describió un escenario alarmante: patrones climáticos extremos, crisis políticas que se transforman en conflictos y el debilitamiento de los lazos humanos. En los próximos meses habrá un despertar que podría ser un reconocimiento doloroso de los pecados humanos o un renacimiento espiritual si se responde al llamado a la penitencia. La respuesta a la profecía fue diversa, reflejando las diferentes opiniones en todo el mundo. Los escépticos vieron el mensaje como otro ejemplo de fervor apocalíptico. Sin embargo, muchos creyentes y líderes espirituales en todo el mundo respondieron al llamado de la hermana Sasagawa, promoviendo vigilias de oración y recitaciones del rosario. La autenticidad de los mensajes anteriores, que antes se veía con desconfianza, ahora es reverenciada, lo que ha fortalecido la confianza de los fieles y ha llevado a muchos a tomarse en serio esta nueva profecía. Las apariciones de Akita y los mensajes recibidos por la hermana Agnes Sasagawa contienen advertencias que se pueden observar en el mundo actual. Los mensajes de Akita subrayan la necesidad de oración, arrepentimiento y conversión, y advierten sobre castigos graves si la humanidad no cambia su comportamiento. Estas son las 10 profecías de Akita que ya se han hecho realidad en el mundo actual. Profecía número 10. Desastres naturales devastadores. La Virgen María advirtió sobre terremotos, inundaciones, tormentas y otros desastres que causarían gran sufrimiento. El mundo ha sido testigo de un aumento en la frecuencia y gravedad de desastres naturales, como terremotos en Haití y Turquía, huracanes en el Caribe y Estados Unidos, incendios en Australia y California, e inundaciones en Europa y Brasil. Estos eventos han causado muertes, destrucción de propiedades e impactos ambientales, confirmando la advertencia sobre calamidades. Profecía número 9. Enfermedades y pandemias. La Virgen predijo la aparición de enfermedades que traerían sufrimiento a la humanidad. La pandemia de 2020 es un claro ejemplo, con millones de muertes y consecuencias sociales y económicas. Además, la aparición de nuevas enfermedades, como la viruela del mono y la resistencia a los antibióticos, reflejan esta advertencia. Profecía número 8. Divisiones en la Iglesia y crisis de fe. Los mensajes hablaron sobre conflictos en la Iglesia, pérdida de fe y divisiones internas. La Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas han enfrentado divisiones en cuestiones morales y doctrinales, además de escándalos que involucran a líderes religiosos. Muchos fieles se han alejado, y la crisis de fe se ha hecho evidente en varias partes del mundo. Profecía número 7. Pérdida de fe y valores morales. La Virgen María advirtió que el mundo se alejaría de Dios, adoptando valores inmorales y materialistas. El aumento del secularismo, el relativismo moral y la búsqueda del materialismo, el consumo y el placer inmediato es evidente. El crecimiento de la violencia, la pornografía, las drogas y la decadencia de los valores familiares refleja la pérdida de espiritualidad y ética. Profecía 6. Conflictos y guerras. El mensaje advirtió sobre el aumento de conflictos y guerras en el mundo. Guerras como la de Ucrania, tensiones en Oriente Medio, disputas en Asia y la inestabilidad política en varias regiones
demuestran un planeta en constante conflicto. La carrera armamentista y las amenazas nucleares intensifican el clima de inseguridad global. Profecía 5. Familias desunidas y problemas sociales. La Virgen María advirtió sobre la desunión en las familias y el crecimiento de problemas sociales que debilitarían los lazos familiares, el aumento de los divorcios, la violencia doméstica y los problemas como las adicciones, la depresión y los trastornos de comportamiento reflejan el debilitamiento de la estructura familiar tradicional. Profecía 4. Amenaza de destrucción por fuego. La Virgen predijo que un fuego caería del cielo, representando destrucción a gran escala. Esto puede verse en los incendios forestales que devastan regiones enteras, además de las amenazas de guerra nuclear y las pruebas de misiles, que traen el peligro real de destrucción masiva. Profecía 3. Falta de respeto a la naturaleza. El mensaje advirtió que la falta de respeto por la naturaleza tendría serias consecuencias para el planeta. La degradación ambiental, la contaminación de los océanos, el cambio climático y la extinción de especies son evidencias de la acción humana irresponsable. La deforestación, la contaminación industrial y el uso excesivo de los recursos naturales ponen en peligro el futuro del planeta. Profecía 2. Hambre y crisis alimentaria. La Virgen advirtió que tiempos de hambre y escasez de alimentos afectarían al mundo. El hambre afecta a millones de personas, agravada por conflictos, el cambio climático y prácticas agrícolas inadecuadas. El aumento en el costo de los alimentos y la inseguridad alimentaria son problemas reales que afectan tanto a países desarrollados como en desarrollo. Profecía 1. Necesidad de conversión y oración. El mensaje central es un llamado urgente a la conversión, el arrepentimiento y la oración para evitar los castigos previstos. A pesar de que muchos aún ignoran este llamado, hay un movimiento creciente de personas que buscan una vida más espiritual. Sin embargo, este llamado a la conversión y la unión debe ser atendido de manera más amplia para que se eviten mayores sufrimientos. El nuevo mensaje de la hermana Sasagawa reaviva el debate sobre el papel de las profecías en una era moderna, donde la ciencia y los datos parecen dominar la comprensión del mundo. La advertencia de una monja centenaria enfrenta a la sociedad con una cuestión fundamental. ¿Tienen todavía cabida las enseñanzas espirituales en un mundo guiado por la razón? Esto representa un choque entre diferentes épocas y perspectivas. El escepticismo científico se enfrenta a la sabiduría espiritual ancestral. No obstante, la previsión de la hermana Sasagawa va más allá de las visiones apocalípticas. Es un llamado a la reflexión. Nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos, a reavivar nuestra fe y a usar esa fuerza para enfrentar las dificultades que ella prevé. Su mensaje nos recuerda que las verdades más profundas no siempre se anuncian de forma estruendosa, sino que son susurradas por aquellos que, a lo largo de la vida, se han dedicado a escuchar lo divino.